Mis queridas lectoras, soy Rebeca, una mujer de 60 años que nunca imaginé que su vida se convertiría en un tapiz de humillaciones y revelaciones. Jamás pensé que, en la casa donde crié a mi hijo Daniel, me encontraría de rodillas en la cocina, limpiando los restos de una comida que había preparado con mis manos artríticas, mientras 100 ojos curiosos me observaban desde el comedor. Todo comenzó en la celebración del 35º cumpleaños de Daniel, una fiesta que Luna, mi nuera, había orquestado con su habitual esplendor, aunque era yo quien soportaba el peso de los preparativos. Me levanté al alba, como siempre, para hornear el pavo, picar las verduras y preparar los postres que tanto gustaba a mi hijo desde su infancia. Mis dedos, marcados por el tiempo, dolían con cada movimiento, pero lo hacía por amor, por la familia. Luna apareció en la cocina como una reina en su corte, impecablemente vestida, y me lanzó una mirada de desdén. «Espero que no hayas salado demasiado la carne, Rebeca. Mis amigas esperan una comida exquisita». Llevaba 5 años bajo su techo desde que enviudé, y había aprendido que el silencio era mi mejor aliado. Los invitados llegaron, y yo permanecí en las sombras, sirviendo platos mientras Luna resplandecía en el centro de atención, recibiendo elogios por una hospitalidad que no era suya. «Daniel es tan afortunado de tenerte», decían, y ella aceptaba con falsa modestia. Pero cuando llegó el momento de la cena, su voz se endureció. «Sirve la mesa, Rebeca, y usa el delantal. No queremos que te confundan con una invitada». Mis mejillas ardieron de vergüenza al cargar bandejas pesadas, yendo y viniendo como una sombra olvidada. Finalmente, intenté unirme a la mesa con mi plato, pero Luna, embriagada por el vino y el poder, se abalanzó sobre mí. «¿Qué crees que estás haciendo? Tu lugar es en la cocina, vieja inútil». Sus palabras resonaron como un eco cruel, y ante la atónita mirada de todos, me obligó a levantarme. Tropecé deliberadamente por su pie, y mi plato se hizo añicos en el suelo. «Limpia ese desastre», ordenó, mientras yo me arrodillaba entre los fragmentos, sintiendo cómo algo dentro de mí se congelaba como el hielo de un invierno eterno. Aquella noche, en la soledad de mi habitación, reflexioné sobre los 5 años de vejaciones. Había ahorrado $40,000 para regalarle a Luna, creyendo que podría ablandar su corazón. Pero ahora, con la evidencia de su traición en mis manos, supe que el destino había cambiado. 2 meses atrás, la vi en brazos de Marcus, el mejor amigo de Daniel, en un abrazo que no dejaba dudas. Sigilosamente, recopilé pruebas. Mensajes, fotos, encuentros secretos que revelaban una aventura de 2 años, financiada con el sudor de mi hijo. Luna y Marcus se burlaban de él, planeaban un divorcio para quedarse con su fortuna, e incluso discutían enviarme a un asilo barato para librarse de mí. Contraté a un detective, Samuel García, quien desenterró más verdades. El verdadero nombre de Luna era Carmen Valdés, y llevaba un pasado oscuro, con un arresto por fraude en Nevada. Mientras preparaba el almuerzo para su próximo encuentro con Marcus, saboreé la inminencia de la justicia. Ese sobre que guardaba no contenía dinero, sino la verdad que derrumbaría su mundo. Me alegra tenerte aquí, querida lectora. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás leyendo, para que vea cuán lejos ha llegado mi voz. En un lapso de apenas 2 años, había contraído matrimonio con 3 hombres distintos, vaciando sus cuentas bancarias antes de desvanecerse sin dejar rastro.
Un temblor incontrolable se apoderó de mis manos, mientras mis ojos recorrían los informes policiales. Allí estaban las fotografías de Luna, más joven, pero inconfundiblemente ella, junto a sus alias, Carmen Valdés, Sofía Martínez, Isabela Rodríguez. Cada identidad, una máscara cuidadosamente construida para seducir a hombres exitosos y solitarios. ¿Cómo es posible?, susurré, incrédula. Daniel la investigó antes de la boda. Siempre ha sido tan meticuloso con esas cosas. Samuel sonrió con tristeza. Su nuera es una profesional, señora Herrera. Los documentos que su hijo revisó eran falsificaciones perfectas. Certificados de nacimiento, títulos universitarios, referencias laborales. Todo era una farsa, una obra maestra de engaño orquestada por una red especializada en fabricar identidades inmaculadas para estafadores de su calaña. El expediente revelaba mucho más. Luna ya estaba legalmente casada en Las Vegas con un tal Roberto Sánchez cuando le dio el «sí, quiero» a Daniel. Técnicamente, el matrimonio con mi hijo era nulo. Pero había algo peor. «Hay más», continuó Samuel, su voz descendiendo a un susurro. Su nuera no actuaba sola en Nevada. Su principal cómplice era un hombre llamado Marcus Rivera. El aire se espesó a mi alrededor. El mundo entero pareció detenerse. Marcus, el mejor amigo de Daniel, el padrino de su boda, el hombre que se había sentado a nuestra mesa durante 7 años, mientras tejía un plan para destruir a mi hijo desde dentro. Marcus y Carmen trabajaron juntos estafando a 3 víctimas distintas, explicó Samuel. El patrón era siempre idéntico. Ella se casaba con el objetivo. Él se convertía en el amigo íntimo para ganarse su confianza, y juntos vaciaban las cuentas antes de desaparecer. ¿Y por qué no desaparecieron después de estafar a Daniel?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Porque Daniel resultó ser mucho más valioso de lo que esperaban, respondió Samuel. Su hijo amasó una fortuna considerable durante estos años. En lugar de ejecutar un golpe rápido y huir, decidieron quedarse y exprimir la fuente de ingresos tanto como fuera posible. Me mostró más documentos. Registros bancarios que detallaban transferencias regulares, desde las cuentas de Daniel a cuentas en paraísos fiscales, controladas por Luna y Marcus. Durante 7 largos años le habían estado desangrando financieramente. Un goteo constante y silencioso de pequeñas cantidades que mi hijo, ciego de confianza, jamás notaría. $500 por aquí, 1000 por allá. En total, dijo Samuel, estimamos que han robado cerca de $250.000 durante el matrimonio. $250.000, $250.000. El dinero por el que Daniel había trabajado sin descanso, el dinero que él creía que aseguraba el futuro de su familia, había estado fluyendo directamente a los bolsillos de sus 2 depredadores más cercanos. Pero lo peor estaba por llegar. «Hay algo más, señora Herrera», dijo Samuel, y por primera vez noté una vacilación en su voz. Algo que descubrí investigando el pasado de Carmen. Me entregó una carpeta distinta. Dentro, recortes de periódico de hacía 12 años, de un pequeño pueblo de Arizona. El titular me heló la sangre. Joven desaparece tras confrontar a estafadores. La víctima se llamaba Elena Vázquez, una maestra de 26 años que había descubierto que su prometido y su mejor amiga la estaban estafando. Elena había amenazado con acudir a la policía,
3 días después, se esfumó. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Está sugiriendo que Luna...? No pude terminar la frase. No sugiero nada, dijo Samuel con cautela. Pero Carmen Valdés y Marcus Rivera estaban en Arizona en aquella época, usando otros nombres. Y Elena Vázquez había descubierto su trama, exactamente como lo ha hecho usted. Sentí que el aire me abandonaba. Luna no era solo una estafadora profesional. Era potencialmente algo mucho peor. Y yo vivía bajo su mismo techo, respiraba su mismo aire, consciente de cada uno de sus oscuros secretos. ¿Qué me recomiendas hacer?, pregunté con apenas un hilo de voz. Samuel cerró la carpeta con lentitud. Sea muy cuidadosa, señora Herrera. Gente como Carmen no duda en hacer lo necesario para protegerse. Si sospecha que usted sabe algo... No necesitó terminar. Lo había entendido perfectamente. Aquella noche, regresé a casa con el expediente oculto en el fondo de mi bolsa de la compra. Un peso muerto que era mucho más que simple papel. Luna estaba en el salón viendo la televisión, riendo con una comedia romántica. Parecía tan normal, tan inofensiva, pero ahora, al mirarla, solo veía a la depredadora que se ocultaba tras esa máscara de dulzura. «¿Qué tal el día, Rebeca?», me preguntó sin volverse. «Espero que no hayas gastado demasiado en el supermercado. Ya sabes que a Daniel le preocupan los gastos». La ironía era tan nauseabunda que casi me ahoga. Luna, la mujer que había sustraído $250,000, amonestándome por el gasto en el supermercado. «Un día normal», respondí, manteniendo la voz firme. «Nada especial». Pero, mientras subía a mi habitación, supe que todo había cambiado. En mi escritorio, junto al sobre con los $40,000 y la fotografía de Luna con Marcus, ahora tenía un arma mucho más poderosa. La prueba irrefutable de quién era en realidad Carmen Valdés. Daniel llegaría en 2 horas. Luna lo esperaría con su sonrisa perfecta y sus besos de Judas. Marcus vendría a cenar el viernes, como siempre, interpretando su papel de amigo leal. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, yo tendría el poder de exponer a los 2 parásitos que se habían estado alimentando de mi familia durante años. Solo necesitaba encontrar el momento perfecto. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, Luna anunció que quería organizar una cena especial para celebrar el ascenso de Daniel. «Una cena íntima», dijo. «Solo para la familia y algunos amigos especiales. Invitaré a Marcus, por supuesto», añadió con aire casual. «Y quizás a algunas de mis amigas del club. Será una noche perfecta». Y mientras la escuchaba planear su próxima gran actuación, sonreí por primera vez en semanas. Luna tenía razón en una cosa. Iba a ser una noche perfecta. Pero no como ella la imaginaba. El sobre con la fotografía seguía esperando en mi cajón. Pero ahora sabía que una simple prueba de infidelidad no bastaría. Tenía en mi poder la evidencia de algo mucho más devastador. Y cuando llegara el momento, la desvelaría toda. La cena se fijó para el sábado por la noche. Luna pasó la semana organizando cada detalle, con la precisión de un general, preparando una batalla. Invitó a 12 personas. Marcus, por supuesto. Algunas amigas de su club de tenis. 2 parejas de vecinos y los socios de Daniel que consideraba importantes para su carrera. Como de costumbre, yo era invisible en sus planes, salvo como cocinera extraoficial. Durante 3 días,
Me convirtió en su chef personal, haciéndome preparar aperitivos, ensayar recetas y velar porque cada detalle rozara la perfección para su gran noche. «Rebeca, quiero que esta noche sea impecable», me dijo el viernes por la mañana, mientras repasaba la lista de invitados por 10ª vez. «Daniel merece que celebremos su éxito como es debido. El éxito de Daniel». La ironía me oprimía el pecho. Mi hijo había trabajado 16 horas diarias durante meses para conseguir esa promoción, sacrificando su tiempo, sus aficiones, incluso a mí. Y todo para darle a Luna el estilo de vida que ella ya exigía, sin saber que le había estado robando sistemáticamente durante 7 años. Esa tarde, mientras Luna se marchaba a su tratamiento de spa semanal, que ahora sabía que era su cita con Marcus, llamé a Samuel García. «¿Estás segura de que quiere hacerlo esta noche?», me preguntó. «Una vez que abra esa caja de Pandora, no podrá volver a cerrarla». «Estoy segura», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Mi hijo merece saber la verdad». «Muy bien. Le he enviado por mensajero toda la documentación adicional que solicitó. Debería llegar esta tarde. Y, señora Herrera, tenga cuidado. Carmen es impredecible cuando se siente acorralada. El paquete llegó a las 4. Dentro había copias certificadas de todo. Los informes policiales de Nevada, los registros de matrimonio que probaban que Luna seguía casada con Roberto Sánchez, los extractos bancarios de las transferencias, e incluso la información sobre Elena Vázquez y su desaparición. Había también algo que no esperaba. Fotos de Luna y Marcus, tomadas esa misma tarde en un hotel del centro. Samuel había cumplido mi petición de conseguir pruebas frescas, pruebas irrefutables. Mientras organizaba los documentos en orden cronológico, una extraña calma se apoderó de mí. Tras años de sentirme impotente, por fin tenía el control. La verdad era mi arma, y estaba afilada como el filo de una navaja. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Luna estaba radiante con un vestido azul que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Recibía a cada persona con abrazos efusivos y esa risa musical que empleaba para impresionar. Daniel llegó justo a tiempo, aún con el traje puesto, visiblemente cansado, pero sonriendo ante el esfuerzo de Luna por celebrarlo. Mi corazón se encogió al ver la gratitud genuina en sus ojos cuando la besó. «Gracias por organizar todo esto, amor», le dijo. «Sé el trabajo que te ha costado». «Cualquier cosa por ti. Mi vida», respondió ella, con esa voz melosa que había perfeccionado durante años de engaño. Marcus, por supuesto, fue el último en llegar. Entró con esa sonrisa arrogante que había cultivado durante años de traición, abrazando a Daniel como el hermano que pretendía ser. «¡Felicidades, hermano!», exclamó, dándole una palmada en la espalda con falso entusiasmo. «Te lo mereces todo». «Sí que te lo mereces», pensé con amargura. «Mereces saber que tu mejor amigo te ha estado traicionando durante años». La cena transcurrió como todas las de Luna, perfectamente coreografiada, llena de conversaciones superficiales y risas forzadas. Yo serví cada plato en silencio, invisible como siempre, observando la función desde la penumbra. Durante el postre, Luna se puso en pie, con su copa de vino en la mano. «Quiero proponer un brindis», anunció, su voz proyectándose por el comedor. «Por mi maravilloso esposo, Daniel, que trabaja tan duro para darnos esta vida. Y por nuestros queridos amigos, especialmente Marcus,
que ha sido como un hermano para nosotros todos estos años. Todos alzaron sus copas. Marcus sonrió y le guiñó un ojo a Luna, un gesto que solo yo percibí. Daniel resplandecía de orgullo, ajeno a que estaba brindando por su propia traición. Y por supuesto, continuó Luna, su mirada encontrándose con la mía desde la cocina, por la familia, por aquellos que entienden su lugar y su papel en nuestras vidas. Fue la gota que colmó el vaso. Su lugar y su papel, como si yo fuera una empleada y no la madre que había criado al hombre que la mantenía. Me quité el delantal, no como una sirvienta, sino como una ejecutora, y caminé hacia el comedor. Todos me miraron con sorpresa. Jamás interrumpía las cenas de Luna. Luna, dije con voz serena pero clara, creo que hay algo que deberías ver. Su sonrisa vaciló. Rebeca, estamos en medio de una celebración. Lo que sea puede esperar. No, repliqué, sacando el sobre de mi delantal. Esto no puede esperar. El silencio en el comedor era total. Daniel me miraba confundido, mientras que Marcus había perdido el color. ¿Qué es eso?, preguntó Luna, pero algo en su voz delataba que ya lo sabía. Es un regalo, dije, tendiéndole el sobre. Uno parecido al que pensaba darte. $40,000 que ahorré durante años, creyendo que quizá así me ganaría tu respeto. Luna parpadeó, descolocada. Pero después de la fiesta de cumpleaños de Daniel, decidí que merecías algo distinto. Algo más apropiado. Con manos temblorosas, Luna tomó el sobre. La sala estaba tan silenciosa que pude oír el crujido del papel al abrirlo. Lo primero que vio fue la fotografía. La imagen nítida, imposible de negar. De ella y Marcus en actitud íntima a las puertas del hotel del centro. Tomada apenas unas horas antes. El color abandonó su rostro. Sus piernas flaquearon, y por un instante creí que iba a desplomarse. ¿Qué es esto?, susurró, aunque ambas sabíamos perfectamente lo que era. Sigue mirando, dije con calma. Hay más. Con dedos trémulos, Luna extrajo el siguiente documento. Una copia certificada del registro de matrimonio entre Carmen Valdés y Roberto Sánchez, fechado 2 años antes de su boda con Daniel. Marcus se había levantado de un salto, con el pánico dibujado en la cara. Daniel alternaba la mirada entre la foto y su esposa, intentando procesar la escena. Luna, dijo Daniel, su voz apenas un murmullo. ¿Qué significa esto? Pero Luna no respondió. Tenía la vista clavada en el tercer documento, el informe policial de Nevada, que la identificaba como Carmen Valdés, buscada por fraude matrimonial. Fue entonces cuando se derrumbó. No fue un desmayo elegante como en las películas. Fue un colapso total, devastador. Su cuerpo se dobló como si hubiera recibido un golpe y cayó de rodillas en el suelo del comedor. Los invitados retrocedieron, algunos ahogando un grito. Marcus corrió hacia ella, pero se detuvo en seco cuando Daniel lo fulminó con una mirada que jamás le había visto a mi hijo. «No la toques», ordenó Daniel con una voz peligrosamente baja. «No te acerques a mi esposa». «Daniel, hermano, puedo explicarlo», empezó Marcus. «¿Explicar qué?». Daniel levantó la foto con manos temblorosas. ¿Explicar por qué mi mejor amigo se acuesta con mi mujer? ¿O por qué mi mujer, al parecer, tiene otro nombre y otro marido? Luna sollozaba en el suelo,
pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, las de una mujer que sabe que su mundo, tan cuidadosamente construido, acaba de hacerse añicos. «Hay más documentos en el sobre», dije suavemente, dirigiéndome a Daniel. «Muchos más». Daniel volcó el contenido sobre la mesa. Registros bancarios, más fotografías, informes policiales. Todo quedó esparcido ante los invitados que habían venido a celebrar su éxito. El silencio que siguió fue absoluto. 12 personas contemplando la evidencia de una traición tan completa, tan demoledora, que nadie sabía qué decir. Finalmente, Daniel habló, con la voz rota pero firme. «Quiero que se vayan todos. Ahora». Los invitados no necesitaron que se lo repitiera. Se levantaron y salieron en silencio. Algunos murmurando disculpas, otros simplemente huyendo de la escena. Marcus fue el último en moverse. Se acercó a Daniel, suplicante. «Daniel, por favor, déjame explicarlo. Las cosas se complicaron, pero nunca quisimos hacerte daño». Mi hijo lo miró con una frialdad que me sobrecogió. «Sal de mi casa», dijo, «y si vuelvo a verte cerca de mi familia, llamaré a la policía». Marcus miró a Luna, que seguía en el suelo, y después a mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi en ellos algo que me heló la sangre. No era remordimiento. Era una amenaza. Cuando Marcus por fin se marchó, Daniel se arrodilló junto a Luna, no para consolarla, sino para enfrentarla. «¿Qué parte de todo esto es cierta?», preguntó él. Luna levantó la cabeza y por primera vez en 7 años vi su verdadero rostro. Despojado de la máscara de esposa perfecta, libre de la actuación de nuera agradecida, allí estaba el semblante de Carmen Valdés, la estafadora profesional. «Todo», susurró, «todo es verdad». Y con esas 3 palabras, el matrimonio de mi hijo se hizo añicos. Los días que siguieron hasta aquella cena fueron como ver un edificio desmoronarse en cámara lenta. Luna, o Carmen, como ahora sabíamos que se llamaba, permaneció en el suelo del comedor durante casi 1 hora después de que los invitados se marcharan. Se quedó allí, temblando y sollozando, murmurando frases incoherentes sobre cómo todo se había torcido. Daniel, por su parte, se había quedado inmóvil en su silla, con la mirada perdida en los documentos esparcidos sobre la mesa. No gritó, no estalló en la furia que yo esperaba. En su lugar, se instaló en él una quietud que me asustaba más que cualquier arrebato de rabia. «Mamá», dijo al fin con un hilo de voz, «¿desde cuándo lo sabías?». La pregunta me atravesó como una flecha helada. 6 semanas, admití. Empecé a sospechar hace 2 meses, pero no tuve pruebas hasta hace 6 semanas. Asintió lentamente, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que encajaba con dolor. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque sabía que encontraría la manera de que dudaras de mí», respondí con honestidad. «Y porque necesitaba estar completamente segura». Aquella noche, Daniel veló hasta las 4 de la mañana, leyendo cada documento, verificando cada detalle. Carmen había subido a su habitación y no había vuelto a salir. A través de las paredes, podía oír su llanto intermitente, un sonido que ya no evocaba remordimiento, sino autocompasión. Al día siguiente, Daniel contrató a una abogada. Margaret Thompson era una mujer severa, de unos 60 años, especializada en divorcios complicados y fraudes matrimoniales.
Cuando Daniel le mostró la montaña de pruebas que Samuel había reunido, sus ojos brillaron con la satisfacción de un depredador ante una presa fácil. «Esto es más que suficiente», le dijo a Daniel en su primera reunión. «El matrimonio es nulo por bigamia. Ella no tiene derecho a ninguna propiedad conyugal. De hecho, podríamos demandarla por los $250,000 que robó. Pero Daniel, incluso después de todo, era demasiado bueno para su propio bien. «Solo quiero que se vaya», me confesó esa noche. «Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre». Carmen permaneció encerrada en su cuarto durante 3 días. Cuando finalmente bajó, su aspecto era desolador. Tenía los ojos hinchados, el pelo enmarañado y llevaba la misma ropa de la noche de la cena. Pero en cuanto me vio en la cocina, algo en su mirada cambió. La desesperación se transformó en una emoción mucho más peligrosa. «Esto es tu culpa», espetó, con la voz áspera de tanto llorar. «Tú destruiste mi vida». Me giré lentamente para enfrentarla. «Yo no destruí nada, Carmen. Tú construiste tu vida sobre mentiras, y los cimientos de mentiras siempre acaban por ceder». Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «Mi nombre es Luna. Soy Luna Morales de Arquerrera. He sido parte de esta familia durante 7 años. Tu nombre es Carmen Valdés», repliqué con calma. «Y nunca fuiste parte de esta familia. Fuiste un parásito que se alimentaba de ella. Fue entonces cuando me atacó». Se abalanzó sobre mí con las uñas por delante, gritando obscenidades. Por un instante temí por mi vida, pero Daniel apareció en la cocina justo a tiempo, sujetándola por los brazos para mantenerme a salvo. «Suéltame», chillaba Carmen. «Esta vieja bruja lo ha arruinado todo, todo por lo que he trabajado». «¿Lo que has trabajado?». La voz de Daniel era fría como el hielo. «Lo que has hecho ha sido robar mi vida». Esa fue la primera vez que vi a mi hijo, verdaderamente enojado. No era una furia explosiva, sino algo más profundo, más controlado. Carmen debió de ver algo en sus ojos también, porque dejó de forcejear y se derrumbó contra él, sollozando. «Daniel, por favor», suplicó. «Sé que cometí errores, pero te amo. De verdad que te amo. Podemos superar esto». Daniel la apartó como si quemara. «Tú no sabes lo que es el amor, Carmen. Solo sabes cómo manipularlo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Margaret Thompson inició el proceso de anulación. Congeló las cuentas bancarias conjuntas y presentó una demanda civil por los fondos robados. Carmen contrató a su propio abogado, un hombre nervioso que enseguida comprendió que se enfrentaba a un caso imposible. Pero a Carmen aún le quedaba un último as bajo la manga. Una semana después del altercado en la cocina, llegó la policía. 2 agentes muy serios pidieron hablar conmigo sobre ciertas acusaciones. Carmen había presentado una denuncia alegando que yo la había estado acosando, amenazando, y que había falsificado pruebas en su contra. Afirmaba que las fotografías estaban manipuladas digitalmente y que los documentos sobre su pasado eran invenciones maliciosas. «Es una anciana resentida que nunca me aceptó», le había dicho a la policía, según me informó el detective Johnson. «Está intentando destruir mi matrimonio por celos». Afortunadamente, Samuel García había previsto esa jugada. Tenía copias certificadas de todos los documentos, testimonios de las fuentes en Nevada y pruebas forenses que demostraban que las fotografías no habían sido alteradas. La investigación policial duró exactamente 3 días antes de que desestimaran las acusaciones de Carmen.
pero el daño a su credibilidad fue devastador. Su propio abogado renunció al descubrir que también a él le había mentido. Fue entonces cuando Marcus reapareció. Había estado escondido durante 2 semanas, esperando a que amainara la tormenta, pero al ver que Carmen estaba perdida, decidió salvar su propio pellejo. Se presentó en el despacho de Margaret Thompson con su propio abogado, ofreciéndose a testificar contra Carmen a cambio de inmunidad. Tenía registros detallados de todas las transferencias, copias de mensajes y pruebas de otras estafas que habían perpetrado juntos. Marcus Rivera fue inteligente, me explicó Margaret. Se dio cuenta de que Carmen lo arrastraría con ella si no actuaba primero. Su testimonio sella el caso por completo. Carmen se enteró de la traición esa misma tarde. Su reacción fue espectacular incluso para ella. Irrumpió en la casa gritando, rompiendo objetos y amenazando con contar la verdad sobre todos. Marcus y yo éramos un equipo, gritaba mientras Daniel llamaba a la policía. Si yo caigo, él cae conmigo. Y tú también, Daniel. Todos vais a pagar. Pero sus amenazas estaban vacías. Sin Marcus como aliado, sin dinero para abogados, y con todas las pruebas en su contra, Carmen ya no tenía poder. La policía la arrestó esa noche por violar la orden de alejamiento que Daniel había obtenido. Pasó 3 días en la cárcel antes de poder pagar la fianza. Cuando salió, había cambiado. Ya no era la mujer furiosa y desesperada. Era algo peor. Una mujer que había perdido todo y cuyo único objetivo era causar el mayor daño posible. «Esto no ha terminado», me dijo cuando vino a recoger sus cosas bajo supervisión policial. «Puede que hayas ganado esta batalla, Rebecca, pero yo sé cosas sobre esta familia que podrían destruiros». La miré directamente a los ojos. «Ya no tienes poder aquí, Carmen. Ya no puedes hacer daño a mi familia», sonrió, pero en su gesto no había alegría. «Ya veremos». 3 días después, Carmen Valdés desapareció. Empaquetó sus objetos de valor durante la noche y se esfumó. No dejó dirección, ni una nota de despedida. Un día estaba allí, y al siguiente se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Daniel encontró una nota en el dormitorio. «Esto no ha terminado. Volveré cuando menos lo esperéis». Pero yo sabía que no lo haría. Carmen era una depredadora, y los depredadores buscan presas fáciles. Daniel ya no lo era. Ya no era el hombre ingenuo que ella había conocido. Marcus tampoco se quedó. Después de testificar, vendió su casa y se mudó hacia otro estado. Había perdido a su cómplice y al mejor amigo al que había traicionado. Por primera vez en 7 años la casa estaba en paz. Se acabó la tensión, el caminar de puntillas, el fingir que todo estaba bien. Daniel había perdido una esposa y un amigo, pero había ganado algo mucho más valioso: la verdad. Y después de tanto tiempo viviendo en una mentira, la verdad se sentía como la libertad, aunque sabía que la verdadera sanación apenas comenzaba. 6 meses después, Daniel y yo estábamos sentados en el jardín, disfrutando del café en un silencio cómplice que no habíamos compartido en años. El césped estaba verde y las flores que yo había plantado crecían libres de la tensión que había impregnado la casa. «Mamá», dijo Daniel, rompiendo el silencio, «nunca te di las gracias como es debido por lo que hiciste». Dejé la taza en el plato y lo miré. Mi hijo había cambiado. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Había recuperado un peso que ni siquiera yo había notado que había perdido. Parecía en paz.
No tienes que agradecerme que proteja a mi familia, le dije. Pero sí tengo que pedirte perdón, continuó, con la voz cargada de emoción. Durante 7 años, permití que Carmen te tratara de una forma horrible. Te vi servir, limpiar, soportar sus humillaciones, y no hice nada. Sentí un nudo en la garganta. Estabas enamorado, Daniel. ¿O creías estarlo? No, dijo con firmeza. Eso no es excusa. Eres mi madre. Me criaste sola después de que papá muriera. Tuviste 2 trabajos para pagarme la universidad. Lo sacrificaste todo por mí. Y yo dejé que una extraña te tratara como si fueras invisible en tu propia casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Habíamos hablado mucho en esos meses, pero era la primera vez que Daniel afrontaba su propio papel en lo sucedido. Durante años me pregunté por qué no me defendías, admití. ¿Por qué nunca veías lo que me hacía? Llegué a pensar que el problema era yo. Daniel cerró los ojos, el dolor grabado en su rostro. Dios, mamá. Carmen era una maestra de la manipulación. Cada vez que yo notaba algo, ella tenía una explicación. Decía que eras difícil, que tenías celos, que necesitabas límites. ¿Y tú la creías? Quería creerla, confesó. Era más fácil pensar que el problema eras tú que enfrentarme a la posibilidad de que mi esposa perfecta fuera una mentirosa. Guardamos silencio, procesando años de dolor. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Le pregunté. Él negó con la cabeza. Que después de todo lo que sacrifiqué, después de amarte incondicionalmente, eligieras creer a una mujer que conocías desde hacía unos pocos años, en lugar de confiar en la madre que había estado a tu lado toda la vida. Daniel se levantó y se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Tienes razón, dijo con la voz quebrada. Y no hay excusa, pero quiero que sepas que nunca más permitiré que nadie te trate así, y nunca más dudaré de ti. Lo abracé entonces, con la sensación de estar recuperando al hijo que una extraña me había arrebatado. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Margaret Thompson recuperó $180,000 de los fondos robados. Daniel usó parte del dinero para remodelar la casa, borrando cada rastro del reinado de Carmen. «Quiero que esta vuelva a ser tu casa, mamá», me dijo mientras los obreros retiraban el papel pintado que ella que había elegido. También insistió en darme los $40,000 que yo le había prestado. «Ese dinero es tuyo», dijo cuando protesté. «Lo ahorraste de tu pensión, y quiero que lo uses para ti, para viajar, para lo que te haga feliz». Por primera vez en décadas, tenía dinero que era solo mío. Decidí usarlo en cosas que Carmen nunca había permitido. Redecoré mi habitación, compré libros y me apunté a clases de pintura. Sin embargo, la mayor transformación fue la de Daniel. Sin la manipulación constante de Carmen, mi hijo empezó a redescubrirse. Volvió a cocinar, renovó su afición por la fotografía e incluso recuperó a amigos que Carmen había alejado sutilmente. «Siento como si despertara de un sueño muy largo», me confesó una noche. Un sueño en el que no era yo mismo. La verdadera prueba de nuestra sanación llegó cuando Daniel conoció a alguien. Sara era una enfermera de 42 años, divorciada y con 2 hijos adolescentes. Era la antítesis de Carmen. Práctica en lugar de glamurosa, honesta en lugar de manipuladora, y genuinamente amable. La primera vez que Daniel me preguntó qué pensaba de ella, mi corazón se detuvo.
Había aprendido a guardarme mis opiniones. «Quiero tu opinión sincera, mamá», me dijo. «Si hay algo que no te gusta de Sara, necesito saberlo. No volveré a ignorar tu instinto». «Me gusta», le dije. Y era la verdad. Es genuina. No está actuando. Y lo más importante, te trata con respeto real. No con esa admiración falsa que Carmen usaba para controlarte. Daniel sonrió. Eso es exactamente lo que pienso. Sara empezó a venir a cenar los domingos. Era maravilloso volver a tener niños en casa. Y ella siempre insistía en ayudar en la cocina, tratándome como a una igual, no como a la sirvienta. «Señora Herrera», me dijo una tarde mientras fregábamos los platos. «Daniel me contó lo que pasó. Quiero que sepa que respeto por completo el lugar que usted ocupa en su vida. Esta es su casa y su familia. Yo solo soy una invitada». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Llámame Rebeca», le dije. «Y no eres una invitada. Si Daniel es feliz contigo, entonces eres bienvenida aquí». 1 año después de la desaparición de Carmen, tuvimos noticias suyas por última vez. Había sido arrestada en Florida bajo otro nombre, acusada de estafar a un anciano de 80 años. Parece que Carmen había vuelto a las andadas. Sin embargo, esta vez su elección de víctima fue un error fatal. Un detective retirado que caló sus mentiras al instante. Mientras veíamos la noticia, Daniel me preguntó: «¿Sientes algo por ella?». Medité la respuesta un instante. «Lástima», admití al fin. «Siento lástima por alguien que jamás comprendió que los vínculos auténticos, los que se forjan con amor verdadero, tienen un valor incalculable, muy superior a cualquier cosa que se pueda robar o manipular». Daniel asintió. «Siento lo mismo», dijo, «y un profundo alivio de que esté lejos de nuestras vidas». El destino de Marcus no fue muy distinto. También él fue arrestado en Nevada por sus antiguas estafas. Al parecer, su testimonio contra Carmen no le sirvió para eludir la justicia por sus propios delitos. La última noticia que tuve de él fue que cumplía una condena de 5 años de prisión. 2 años después de la partida de Carmen, Daniel y Sara se comprometieron. Pero esta vez, todo fue diferente. Daniel vino a mí primero, a pedirme mi bendición. «¿Estás seguro?», le pregunté, no por dudar de Sara, sino por la necesidad de cerciorarme de que su corazón estaba en el lugar correcto. «Completamente seguro», respondió con una calma que nunca antes le había visto. «Pero esta vez lo haremos a nuestra manera, sin grandes ceremonias, sin intentar impresionar a nadie. Solo nosotros, la familia, la gente que de verdad nos quiere». Y así fue. La boda de Daniel y Sara fue el reflejo de esa promesa. Íntima, sincera, desbordante de un amor palpable que nada tenía que ver con el espectáculo de antes. Me pidieron que acompañara a Daniel hasta el altar, un gesto que reconocía el lugar que ocupo en su vida. «Eres la mujer más importante para mí», me susurró mientras caminábamos. «Y quiero que Sara y el mundo entero lo sepa». Han pasado 3 años desde que todo comenzó. Hoy me encuentro sentada en el mismo jardín donde Daniel y yo tuvimos aquella conversación crucial. Pero ya no estoy sola. A mi lado está Sara, enseñándome con paciencia a usar una tableta para ver las fotos de sus hijos en la universidad. Desde la cocina llega la voz de Daniel, que prepara el almuerzo para todos mientras tararea una melodía. Este hogar vuelve a respirar vida, pero no la vida artificial y perfecta que Carmen construyó, sino la vida real, caótica,
imperfecta y por eso mismo auténticamente feliz. A veces, la duda me asalta. Me pregunto qué habría sido de nosotros si no hubiera encontrado el valor para desenmascarar a Carmen. Si hubiera permanecido en silencio, tragando sus humillaciones, observando impasible cómo manipulaban y despojaban a mi hijo. Pero esa pregunta se desvanece tan rápido como llega. Ya no importa. Tomé la decisión adecuada en el instante preciso. Protegí a mi familia con las únicas armas que tenía: la paciencia, las pruebas y la verdad. Y ahora, por fin, después de tanto tiempo, todos hemos encontrado nuestro lugar en el mundo.